Universidad Vizcaya de las Américas presenta Derecho, octavo semestre, Medicina Legal. Docente, doctora María de la Luz Sánchez Martínez, del grupo DEM 8D. Los integrantes del grupo son Balam Alvarado, Eduardo Delgado y José Ortega. Muy buenas tardes. Pues el día de hoy les vamos a presentar al grupo el tema de quemaduras. Pues hablando de manera no muy técnica, pues las quemaduras, como sabemos bien, son las lesiones que sufre la piel por medio del calor, que es lo más común que conocemos. Pero gracias a esta investigación sabremos más sobre lo que es el tema de las quemaduras. Para iniciar, vamos a dar lo que es una definición de lo que es una quemadura. La quemadura son aquellas lesiones producidas por la acción del calor. Actualmente, esta definición se hace más amplia y se entiende por quemaduras a las lesiones producidas por alteraciones de origen térmico, calor o frío, sea cual sea el agente etiopatógeno y la presentación de dichas lesiones. Como podemos ver en la presentación, tenemos ahí unas pequeñas imágenes donde tenemos unos ejemplos de lo que son las quemaduras de tipo primer grado, de segundo grado y de tercer grado, que en consecuente la presentación vamos a ir ahondando en estos temas, cómo los causan, qué es lo que producen este tipo de lesiones y los daños que llega a tener. Pues para la OMS tiene una definición un poco más amplia de lo que es la quemadura, que en fin y en cuenta son similares, pero lo que para la Organización Mundial para la Salud es una quemadura, se define como una lesión de la piel o de otros tejidos corporales causados por el calor o debido a la radiación, radioactividad, electricidad, fricción o contacto con químicos. Para los fines del presente modelo se tomará en cuenta solo las quemaduras que se ocurren cuando alguna o todas las células de la piel o de otros tejidos son destruidos por la inhalación de gases, vapores, líquidos calientes o emanaciones nocivas procedentes de la combustión incompleta, así como por ejemplo con el contacto con líquidos calientes, escaldaduras, sólidos calientes, quemaduras por contacto o por contacto directo con el fuego. Para efectos prácticos, pues nada más lo que produce son las quemaduras más comunes. Vamos a hablar de lo que es la etiopatogenia, perdón. La etiopatogenia, que viene siendo las causas del por qué se producen este tipo de lesiones, eh, pues más que nada el por qué se da esto. Vamos a hablar de lo que es una lesión cutánea. Las quemaduras producen inflamación, lo que se manifiesta en forma de calor, rubor, dolor, impotencia funcional y edema. Se producen aumento de la permeabilidad vascular y la vasodilatación. Hay otros tipos de alteraciones que son las alteraciones hemodinámicas. La quemadura produce una pérdida de la integridad cutánea que a su vez produce pérdida de la integridad capilar, que provoca extravasación de los líquidos desde el compartimento intravascular hacia el intersticio, con la consecuencia de formación de edemas. Pero el gran edema que se produce por las quemaduras no solo debido a la pérdida de la integridad capilar, sino también a diversos factores, que cuáles son las alteraciones de la integridad de la microcirculación, como por consecuencia de la extravasación de los líquidos desde el plasma hacia el intersticio y también las proteínas. Por lo general, la formación de edemas en la quemadura pequeña alcanza un máximo nivel entre 8 y 12 horas posteriores a la lesión. En caso de las quemaduras grandes ocurren más tarde, entre 18 y 24 horas, por la
porque la hipovolemia sistémica retrasa la extravasación del líquido. Otra alteración es la alteración de las membranas celulares. El aumento de la presión osmótica en el tejido quemado debido fundamentalmente a la extravasación del sodio desde el compartimento plasmático que genera la hiponatremia. La inestabilidad hemodinámica por reducción notable o precoz del volumen plasmático y el aumento de la resistencia vascular periférica y un gasto cardíaco disminuido. Hay alteraciones también del tipo metabólicas, que la quemadura produce una serie de alteraciones hormonales en el organismo que producen un aumento importante del gasto metabólico y el aumento de los requerimientos nutricionales. Hay alteraciones respiratorias, las cuales causan la muerte de los primeros días tras las quemaduras, es la insuficiencia respiratoria. Se puede afectar todos los niveles del tracto respiratorio, que pueden ser la laringe, la tráquea, los bronquios y la parquemia pulmonar, por efecto de la constricción y los edemas irritantes o el humo de las quemaduras directas. Hay alteraciones renales, las que producen la hipoperfusión renal, siendo la causa principal de la insuficiencia renal aguda en pacientes quemados. La diuresis es el tipo renal en las primeras horas o días por un déficit de flujo, y de tipo renal a partir de la segunda semana, que habitualmente son por sepsis, nefrotoxicidad, entre otras. Las alteraciones hematológicas son alteraciones de la serie blanda, son leucocitos con neutrofia, y de las alteraciones de las plaquetas, trombocitopenia y trombocitosis. Y hay alteraciones inmunológicas, que son la alteración continua, siendo la primera causa de muerte tras los primeros días de la post-quemadura. Esto debido a la alteración de la barrera mecánica del cuerpo, que son la piel y las mucosas, a las pérdidas de las proteínas y a la alteración de sistemas de defensa del organismo, que son la humoral y la celular. Ahora vamos a hablar de lo que son en sí las quemaduras, la clasificación referente a la gente que lo produce. Como lo mencionamos en un inicio, las quemaduras pues tienen diferentes clasificaciones, y esto se debe al tipo de agente que lo produce. Pueden ser químicos, como por ejemplo la quemada por ácidos, detergentes o algún agente, pues como lo dice bien, químico. Hay otros biológicos, como pueden ser algún piquete de medusa, o algún tipo de contacto natural que produzca algo que queme. Están los eléctricos, pues como bien lo dicen, es del contacto con la energía eléctrica o descargas de energía. Los térmicos, pues el común, el tener contacto con flama, fuego directo. Y las radiológicas, que pueden ser tanto la radiación del sol como radiación activa. Los agentes causales, pues como lo he mencionado, pues más claro, aquí tenemos en esta presente tabla, podemos ver que los tipos de quemadas térmicas, los agentes son líquidos calientes, escaldaduras, fuegos directos de llama, gases inflamables, el mismo frío también puede ser, y la congelación. Las electricidad, pues pueden ser las atmosféricas o industriales. Las químicas pueden ser ácidos, como se lo mencioné, bases o gases. Y las radiactivas son energía radiante del sol, la radiación de ultravioleta, rayos X, energía atómica. Y para continuar, mi compañero Balam Alvarado